Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. En Placeres de la Lectura, el deleite es inmenso, porque iniciamos nuestro segundo ciclo, motivados en gran parte por tantos me gusta, por gratísimos comentarios, por suscripciones a este canal, Sumes TV, pero también por el placer personal e inmenso de hablar, de conversar con los escritores y conocer su obra. Placeres de la lectura. Con ustedes, Graciela Berti. Hoy, en Placeres de la Lectura, la alegría es inmensa. Por un lado, porque iniciamos un nuevo ciclo, el segundo, y también porque nos visita una escritora que es sustancia pura. Ella es afecto, ella es carisma, ella escribe de todo lo que le rodea, ama todo lo que es propio de Mendoza y también todo lo que es familia. También ella, la vida, como a tantas personas, la ha tratado de una manera muy especial desde muy joven, con muchos avatares, con muchas batallas, a las que las ha enfrentado siempre de frente, sin miedo, sin rencor, todo lo contrario. Desde el afecto, desde el amor, desde la fuerza de voluntad. La escritora que hoy nos visita es María Inés Rodríguez de Lustonó. Ella, una escritora de todo lo nuestro, que ensalza cosas como podría ser el racimo de nuestra añorada vid. Bienvenida, María Inés. Muchas gracias. Muchas palabras halagadoras. Muchas gracias. Es lo que siento realmente de vos, te conozco desde hace mucho y creo que me quedé un tanto corta con esto. Bueno, y recién largué esta palabra racimo con alguna intención también, ¿no? Acá en el estudio tenemos dos libros de María Inés. Uno, Racimo, que se encuentra con una tapa blanda de color naranja, que cuenta con un dibujo en monocromo, que es precisamente un racimo de uva y una hoja de parra. Hay un ilustrador, porque no es solo el único dibujo en este hermoso libro. Y la presenta así a María Inés, como que esto es una colección de poemas regionales de la autora de Cantos de Vendimia 1 y 2, libros que yo no tengo, ya nos vas a hablar de eso. Pero también la editorial, que es Metrópolis Libros, donde se encuentra parte de la familia de María Inés, como Juan Ortelli, que es el editor, con una idea de realización de Susana Rodríguez de Ortelli, y las ilustraciones de Iván Grasso. Muy lindas, por cierto, las ilustraciones. Y les decía que al final aparecen los primeros versos de un poema, que lo vamos a leer, por cierto, y dice: de cara al sol, la tierra arada reza su plegaria morena. Aterronada se desgrana al romperla el arado, y un surco rectilíneo nace. Camino de la siembra presta se enamora el agua y besa su lecho. Húmedo amor será propicio nido cuando la primavera lo fecunde. Desde su blanco pedestal la nieve vigila la siembra. ¿Por alguna razón aparece estos versos del poema en la tapa? Sí, porque me lo regala un sobrino que yo he amado mucho. Juan, el editor. Juan Andrés, periodista, me regala el libro
Es más, le digo por qué es un racimo, porque él sabe que yo he escrito mucho sobre vendimia, y dice, es un racimo de poesía, tía, me dijo. Esa poesía yo la quiero porque es un romance con el agua, es la siembra, es la personificación del surco, el correr del agua por el surco y germinar las plantas y sobre todo la vid para mí. Sí, Entonces, una forma tan frecuente para los mendocinos claro, de ver cómo corre el agua de una manera claro, inducida, ¿no? claro, Que de otro modo no. el regadío en la finca. Y yo pienso que es una forma de regadío muy, muy nuestra. Y por eso le quise escribir a ese romance. Hacia el agua. Bueno, María Inés, como decíamos, añora y ama, y por lo tanto, ya con palabras verbales o escritas, le escribe a todo lo nuestro, a todo lo que la rodea. Por ejemplo, tormenta, oscuridad, la luna serrana, atardecer, nieve viajera, nevada en las fincas, montaña nevada, los volcanes, que son varios y que algunos nos están dando que hablar últimamente, como el Petero Acre. Sí. Familias puesteras, que ya lo vamos a leer, la puma, muy triste, los reyunos, el nihuil, el río diamante, el río Atuel, que amerita dos poemas, la jarilla. La jarilla, que es un arbusto tan nuestro, bueno, de toda esta zona cuyana. Y bueno, en la jarilla, yo le llamo a la jarilla mar vegetal, porque está llena de yodo. Por eso la costa tendrá su yodo, pero nosotros tenemos la los jarilla. Que hacen un asado con jarilla en el campo saben que tiene un olor exquisito, especial. Y es una de las razones por las cuales esta planta está protegida. Porque los buenos asadores saben que le transmite un aroma y un sabor muy particular. Y bueno, su poda y su trasplante están protegidos por eso. Y porque nosotros sentimos el perfume, que eso penetra para nosotros también en nuestros pulmones. Sin lugar a dudas. Cuando estamos en el campo. Sí. Y hay 4 tipos de jarilla, me enteré no hace mucho. En la segunda estrofa, nuestra escritora dice: campos vegetales de amplios jarillales, se torna de verde de pronto el paisaje, aroma de yodo desprenden las ramas y en verano viste de rojas cigarras. Obviamente también es una planta medicinal. Sí. Seguimos, por ejemplo, mi terruño sureño habla de San Rafael precisamente, lluvia en el Divisadero, un lugar tan emblemático para nosotros donde todo puede pasar. Que todos queremos llegar porque ya sabemos que vamos a pasar o para San Rafael o para San Carlos. Y había una garúa muy tenue. Sí. En un viaje. Y de ahí surge. Y de ahí surge. Le quise escribir porque es un lugar muy especial para nosotros. Sí. De ida y de vuelta para Mendoza. También es un lugar donde puede quedar cortado el camino, porque todos los fenómenos naturales se presentan ahí con mucha intensidad además. Claro. Y está en la cima, digamos, de una zona montaña, podríamos decir, ¿no? Serrana, donde enfrente tiene otra, ¿no? El camino cruza por las dos y en el medio hay un valle espectacular, claro, o sea, un lugar emblemático. Y se ven desde allá arriba los badenes, los famosos badenes, donde corre el agua cuando las tormentas. Y cuando volvemos de Mendoza o de San Carlos, luego de girar una curva y es el atardecer, ya empezamos a ver a 70 kilómetros, ¿no?, las luces de nuestra ciudad, San Rafael. Se merecía, se lo merecía. Por supuesto. Viejos tapiales, reina vendimial, viejas bodegas, princesa del parral, parrales cuyanos, la vid y el vino y caminito de la escuela. Ay, ese caminito. Lo voy a leer. Bueno, con comienza. Lo amo a ese poema. Esta colección de poemas. Y dice: los niños que han nacido junto al cerro juegan con el agua de la acequia, hacen columpios con las ramas de los sauces
y lamen de la viña la melesca. Las abejas que han venido a libarla susurran con las alas cuando vuelan, y los niños, caminito de la escuela, cortan racimos de uva fresca. Ya el otoño ha coloreado la alameda, y el rojo vivo ha pintado la arboleda, y por el río van viajando navecitas. Son las hojitas amarillas que han caído. Como 1000 soles asomaron los membrillos, como un anuncio del otoño que ha llegado. Mi corazón se ha llenado de amarillo y la nostalgia del verano se ha apagado. Sí, porque yo trabajé en la estancia de los amigos. Como docente. Sí, era director en la escuela maestro. de la estancia Los Amigos. Sí, ahí, y era director maestro. Ahí me jubilé y yo quería hacer algo por mi vida de maestra rural, y entonces se me ocurrió escribirles, porque como era un lugar donde los niños aparecían por entre la viña, por entre las frutales, por entre cruzando las acequias, porque era una casita allá, otra allá, otra allá. ¿Eran los chicos solamente que eran hijos de la gente que trabajaba en la estancia o de los alrededores? No, también? No, de los que trabajaban en la estancia. Y entonces, importante que fue claro, la estancia en esos ahí momentos. yo digo una figura que van cortando racimitos y la melesca. Que son los que van quedando los que después, después de la cosecha. Y entonces ellos, antes de llegar a la escuela, venían ya comiendo sus uvitas pasas. Casi como un postre o como un desayuno en no y pocos eso casos. Fue un homenaje que yo quise hacer, no solamente para ellos, sino para todos los niños que pasaron por mis manos. Elegir este libro, estamos haciendo un recorrido inverso, ¿no?, en la obra de María Inés. Este es el último libro que tiene 2 formatos del cual ya vamos a hablar. Uno, el que estamos viendo, y que está prologado por Susana Rodríguez de Ortelli, la hermana menor de María Inés, quien ya no se encuentra entre nosotros, pero como muy conocedora de la escritora, ella dice lo siguiente: presento a una poeta a la que me unen raíces, brotes, tronco, hojas y frutos. Una mujer que con su título docente se ocupó de 5 de sus 7 hermanos cuando todavía era apenas una niña. Y la vida, antónimo bello de la triste y prematura muerte, nos dejó a su cargo. María Inés, Mari, fue una joven educadora, una docente citadina vivaz, con el don de la sensibilidad para percibir al otro y su entorno, que enseñó por 30 años hasta jubilarse y todavía nos enseña. Gran docente de San Rafael, educadora a su vez de niños con capacidades diferentes y maestra rural, que recorrió el interior de Mendoza con el hombre que amó. Fue testigo voluntaria del paisaje de la provincia, el campo, los valles, ríos, lagos, montañas y volcanes de la zona, sobre los que escribe. En esas fincas, pequeños caseríos y puestos, enriqueció su espíritu y se convirtió en poeta. Mi hermana. Bien, obviamente al presentarla hablábamos de todos esos avatares que la vida desde muy joven le presentó a María Inés y que con gran fortaleza los fue venciendo y los va sobrellevando. Bueno, Susana, también alguien que se presentó así como una batalla en la vida de María Inés, ¿no?, por su lucha con la vida. Y bueno, no solo eso, sino que un hijo de Susana, que es Juan Ortelli, el editor de este libro. Entonces este libro era como para empezar, ¿no? Es muy y está dedicado, obviamente, a Hugo, el hombre con el que recorrió Mendoza y el hombre al que amó. Pero tiene otro formato este libro, contanos de eso. Bueno,
un editor de San Rafael, que es Carlos Barros. Carlos Barros, nuestro editor. yo estaba en la plaza, que ya ahora no se hace, pero nos encontrábamos en la plaza En una feria. en una feria que se hacía todos los meses. Sí, muy lindo. Y entonces, cuando vio el libro, lo tomó y me dice, María Inés, ¿me lo puedo llevar? Y le dije, sí, llévalo, porque éramos amigos, pero nunca él me había hecho nada. Entonces se lo llevó y me dijo, mira, yo he estado viendo que quiero hacer un video con el libro, pero ha pasado mucho tiempo y recién ha salido a la luz porque es rudimentario. O sea, ya no hay esos aparatos para verlo en las casas. Así es que ahora lo he tenido que poner en un pendrive para que se coloque en las computadoras. Tuvimos la suerte de verlo en un espacio generado por la licenciada Graciela Corbalán y Leticia Arana en la Universidad de Mendoza, ¿no? Sí, ahí lo pasaron, ahí lo pasaron. Y bueno, fue muy festejado y quieren que yo haga, que yo el video se haga bien, porque lo quieren llevar a las escuelas, porque como habla del paisaje de San Rafael y nombra cosas muy, muy de nosotros, entonces y yo les he dicho que sí, obviamente, porque hay que ser generoso con las cosas que uno hace. Sí. Y sobre todo si son para llevárselas a los niños de la escuela. Aparte, el amor de tu vida. Aparte que hay un poema que les va a interesar a los chicos, porque habla de, por ejemplo, de la puma. Les enseña a cazar a los cachorros y ahí es cuando viene la muerte de todos los chivitos. Chivitos, gallinas. Y después, claro. Y otra donde nombro costumbres y personas que viven en la montaña. Bien. Bueno, también tenemos un poema dedicado a familias puesteras, que también, los puestos están más alejados, están en San Rafael, pero fundamentalmente en la zona más alejada que sería Malargüe, ¿no? Y el puestero, digamos que es el trabajador del ganado menor, ¿no? Que sería sobre todo lo que es ganado caprino, ganado bovino, y cuya vida está así, en la transhumancia, ¿no? Porque vive en dos lugares, en el bajo, ¿no? En las zonas bajas, en la época de invierno, pero en la época de verano tiene que ejercer ese traslado del ganado hacia las zonas donde están las vegas, donde está donde pueden pastorear, que generalmente son zonas altas. Claro, y hay mucha agua. Y hay mucha agua. Y lo pienso leer también, porque describe esta vida y además aparecen términos, que en el anterior obviamente también aparecen estos términos muy mendocinos. Lo vamos a aclarar ya que estamos, que como acequia, por ejemplo, columpio, alameda. Los columpios los hacen los chicos con las ramas de los sauces y no se rompen. Pues los trenzan. Pero mirá qué bien, ellos mismos. Y qué lindo si habremos disfrutado de la infancia, ¿no? Desde un columpio. Melesca es otra de las palabras. Contanos qué es la melesca. Y para mí la melesca es la uva madurada. Madurada porque queda de una, claro, de la cosecha, o sea, de la primera cosecha. Claro, los racimos que se quedan, porque a veces se quedan muchos racimos en la parra. O porque están muy escondidos o porque son pequeños, ¿no? Y eso se madura y queda como una melaza. Claro. Esa es la melesca. Y es muy rico. Bueno, y el otro término es acequia. La acequia. La acequia, que sería el tramo final
del recorrido que hace un río, ¿no es Claro. cierto? Primero se deriva a canales y luego a Y el secas. agua que también la sequía lo deriva a la entrada de la finca y bueno, Que es el único modo en Mendoza que se de pueda regar recibir a los el surcos agua, que ¿sabes? recién lo habías Ujú. leído. Por la escasez de humedad que existe. Y en este nuevo poema que voy a leer, bueno, ya nos irá contando la autora sobre algunos términos. Y dice, con pedrones y silancos, con barro y yuyos del campo, ha construido su chozo el puestero con su amada, levantado sobre un pozo, paredes bajas, enterradas, ventisqueros pequeños las ventanas, serán el refugio cuando la nieve caiga. Y al lado, un corral de chañares y alpatacos para encerrar las cabras, el chozo de pirca y el techo de zampas, su mortero de piedra y sus tinajas de barro. Ha montado un horcón para las rastras y monturas y chaños. Esperan un hijo. La niña puestera será madre. Pusieron sobre un algarrobo un huitral para tejer los chaños y un ristro para el padre. Desde allí se ven los ventisqueros. También verán venir, bajando la montaña, los rebaños de piños en los vergeles de las cumbres altas. Ellos son los guardianes del Mapú. Ellos cuidan el Ande. Ellas tejen con hebras de lana de guanaco sus mantas. Ellas bordan sus chaños con el ñereo, hacen las guardas. Ellas secan los charques, ordeñan las vacas, hacen quesillos y hacen harina con las vainas del algarrobo amigo. Ellas crían los hijos que cuidarán el Mapu. Ellas son las mujeres puesteras, las hijas de los Andes. Cuando alces la vista y veas en las altas peñas gauchos con sus caballos y perros corraleros, es que están vigilando. Desde allí, con los hijos y el honor, esperan cada aurora cuando asoma el Antú sobre el mapa. Muchas palabras que los chicos no conocen. No, y no solo los chicos. Y los grandes. Pero algo le podemos decir. Sí, por supuesto. Por ejemplo, bueno, pedrones, silancos, Claro, cómo construían cómo sus construían casas. su chozo, que sería su choza, ¿no? Sí, su Para hacer casa. entender su casa. Ujú. Enterrada, ¿no? Porque Enterradas. entierran- Yo tuve la oportunidad de estar en las Aucas con un puestero que no te he contado todo, porque se me apareció en un caballo vestido con el sombrero con cintas de bandera, el caballo todo trenzada, las crines con cintas de bandera. Para una fiesta Todo en era particular, patria. ¿o no? Él era patria. Él era patria. Ujú. Y llevaba en la mano la bandera argentina. Venía a comer asado con nosotros, porque había ido con un grupo de motoqueros, que mi marido era motoquero. Bueno, qué sé yo, me volvió loco. Don José Arenas, yo le escribí. La casa era así, era una casa que se le veían unas ventanitas. Las famosas casas. Y el techo. Claro, que son como si tuviéramos un sótano, Sí. y asoma una pared con una ventanita. Bueno, así son las casas, porque tienen que meterse ahí adentro, cuando cae la nevada, en esos lugares tan lejos, tan lejos. No, y que quedan protegidos del viento, O sea, que del son frío, del calor, son de casas todo. bajas. Ujú. Sí, Son casas bajas con las ventanitas, sí. que yo les llamo ventisqueros también. Bueno, a ese señor le escribí un poema y describí su situación, y el Kiko Herrera hizo un programa y él lo pudo escuchar, porque estaba en la casa de una hija, y pudo escuchar y se emocionó muchísimo, cosa que a mí me dio mucha alegría. ¿Cómo es el nombre del Don José Arenas, José pero ha Arenas? fallecido. ¿En qué zona lo conociste? En las Aucas. En las Aucas. En las Aucas. Y en las Aucas, cuando subían con las motos
por las partes altas, yo hacía que me llevaran, mi marido me llevaba, y desde allá arriba le escribía el diamante. Wow. Desde allá arriba le escribía el río Diamante. O sea que todavía tengo la imagen en mis recuerdos de todo eso. Es hermoso. Qué bien que te describió Susana, realmente. Después tenemos, bueno, zampas, pircas, chañares, alpatacos. Chañar y alpataco son arbustos nuestros, Son ¿no? arbustos, son arbolitos, como sí, que una vez arbolitos. secos les sirven para hacer el corral, ¿no? Que lo van entrelazando. Sí, claro, y son espinosos. Y después Monturas, están chaños, el horcón. el horcón, son Es como la una base. horca, pienso, donde enganchan Sí, también. pero Ponen también un travesaño. son bases de madera, son no solamente acá, en otros lugares donde hay indígenas, porque tenemos muchos indígenas para arriba, para Humahuaca, Perú, Bolivia, todo. Las casas las hacen con unas maderas, que esos son. Es este tipo de Claro. arbusto que lo usan. Y después el otro que nombraste, Alpataco, chañar, sí. bueno, no, el otro es un palo alto que lo usan, todo eso lo usan para la construcción, pero también en otra figura que aparece ahí en el poema, porque son como zancos para ayudar en la construcción de cuando hacen sus casas, porque los terrenos son difíciles de andar, así es que los usan también como zancos, pero también tienen uno que aparece delante de la figura de la niña puestera. A ver, ahí donde está. ellas, Es claro, ella sí, le teje al padre la vestimenta. Con el ñereo hacen las guardas. Y bueno, la aguja. Claro, el que es una Claro, madera o es una cosa con la que van entrelazando las lanas. Ah, el huitral, ¿no? El huitral, que claro, sería el telar como en lengua como el que mapudungun. nos hacen ver a nosotros como nos hacen ver a nosotros en la historia desde que éramos chiquititos, la mamá de Sarmiento tejiendo en el telar. El telar, claro. Bueno, en el campo es igual. Es igual nada Es más igual. que en esta lengua mapuche se llama huitral. Ella, claro, le teje los ponchos. Toda la ropa, digamos, que podrían ser también las rastras. Claro, todo eso lo cuelgan para poderlo bien. Ahí atan el caballo, todo, como pasa lo hemos visto en otras cosas, pero los que no han podido ir a la montaña, como yo me he metido tantas veces. Desde esta conversación, digamos, surge, entiendo yo, una invitación, ¿no? a conocer todos estos lugares. Ya hay documentales que se han encargado y muy lindos, pero no hay nada como vivirlo en primera persona. Yo no pude ir, pero ahí donde estaba don José Arena, uno de los motoqueros se llamaba Padilla. La familia muy Padilla. Conocido. Sí, que intervinieron. Y me dijo, Mari, pregúntale por unas piedras que hay por acá que tienen unas marcas. Entonces, cuando yo pude estar con él sentada, charlando con el puestero, me dijo, sí señora, me dice con un respeto, si usted quiere vamos a caballo. Son 3 días de caballo. Y hay unas piedras verdes con unas muescas. De ahí yo saco el camino del Inca que viene por la cordillera. Saco esa figura a través, porque eso ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esas marcas que se ven en todo el recorrido de la cordillera? Sí, también hay culturas más ancestrales que los incas. Sí. De esos caminos ancestrales, ¿no? Que han querido recuperarlo y que están tras la montaña, ¿no? No son las rutas convencionales.
Qué lindo. Sí, hay muchas cosas, hay cuevas. Qué interesante que hayas podido disfrutar de todos esos lugares en compañía del hombre que amaste, Hugo, a quien también le dedicas un poema ya en Sí. en este otro libro. También Hugo ya no se encuentra entre nosotros. No, y ese libro, por eso ese libro tiene que ir con los chicos. Sí, sí, sí. Yo no sí, quiero sí, nada. sí, sí. Es un legado, realmente es un legado. Es un regalo que me hice y para dárselo a los demás. A los demás. Hay, bueno, seguimos en el trayecto inverso y destacamos este otro que se llama Caminando la Vida. Con una fotografía de una fotógrafa muy importante, sanrafaelina, Felisa Vega, que también no se encuentra entre nosotros y partió el año pasado. Esa es la calle de Anfunes. Esta es la calle de Anfunes donde se ven cuando tenía alameda. Las hermosas alamedas nuestras, sanrafaelinas, mendocinas, obviamente por este camino al progreso que tenemos, eran calles muy estrechas, accesos muy importantes y bueno, hubo que cortar tanto en esta como en la calle, en la avenida Bayofet, ¿no? Y quedan estas imágenes históricas y añoradas, ¿no? Por los mendocinos, sobre todo por los sanrafaelinos. Y un hombre que se ve al final. Por eso el libro se llama Caminando la Vida. Caminando y la yo vida. Elijo esa persona que se pierde a lo lejos en el camino. Bueno, este libro tiene muchísimo contenido, muchísimo contenido. Es notable ver, observar, ¿no? Que cómo María Inés se nutre de todo lo bello que nos rodea. O dicho de otro modo, mejor, la mirada de María Inés encuentra la belleza en todo lo que la rodea y lo destaca y lo dice de una manera excepcional. Hay un poema que lo he elegido porque te encuentro a vos en esto, ¿no? Obviamente te referís a vos, y se llama Caminaré descalza. El día que nací, desnuda y frágil vine, y un llanto de presagios habitado ensordeció el cuarto en que me hallaba, y la túnica blanca, envoltura primera de mi infancia, fue un suave pañal batista alba. Hoy vuelvo a colocarme como otrora el día que nací, túnica blanca. Descalza y libre recorreré mis campos. Voy a traer a mí el aroma silvestre de la infancia. Voy a formar un ramillete multicolor. Lo abrazaré ardorosa y correré descalza con mi túnica blanca, mis flores y mi esperanza. Veo esa figura, que sos vos, tan no sé, tan cándida, tan fresca, tan conectada así con lo puro de la vida, con la esencia. Ese libro a mí me hace emocionar porque es mi vida y es la vida de las personas que han pasado por mi vida, que no son solamente mis padres y mis hermanos, mi esposo y mis hijos. Están también mis amigos, está también el paisaje, todo lo traté de poner ahí pensando que no iba, hasta ahí iba a llegar. Bueno, voy a tener que seguir escribiendo. Por supuesto. He escrito. Tengo que hacer más libros. Llevarlos a la imprenta. Nunca dejes de escribir. Llevarlos a la imprenta, pero ese libro es de una intimidad total para mí. Y flota en este poema, decir, esa figura etérea, ¿no? Como es nuestra pura esencia, ¿no? Esa con la que transitamos y que a veces descuidamos o no vemos, ¿no? O no sentimos inclusive. Y es lo único que nos vamos a llevar, quizás envueltos en una túnica blanca. Me encantó esa figura, me encantó. Sí, porque así llegué. Era un pañal batista alba, porque nos hacían los pañales las mamás. También hay otro poema que vamos a destacar, que dice: los hijos de mis hijos. Refulgencia de estrellas en las miradas nuevas,
destellos infinitos que alumbran el rumbo. Es la cosecha nueva, la vendimia en promesas, la sencilla verdad que nos redime. Paz y amor para este nuevo tramo. Los hijos de mis hijos me florecen. Ellos son las ramas de este tronco de vida, los tallos florecidos, la primavera del amor definido. A mis nietos, la razón de mi vejez. Y podemos decir que todo el poema es una metáfora, formado por varias metáforas, una más linda que la otra, refulgencia de estrellas en las miradas nuevas, destellos infinitos que alumbran el rumbo. Es la cosecha nueva, no puede faltar un término así. La vendimia en promesas, la sencilla verdad que nos redime. Mis nietos, mis amados nietos. ¿Cuántos nietos tenés? Tengo 5 nietos, ya son grandes. La más pequeña tiene 18 años y bueno, ayer el cuarto rindió su penúltima materia en la facultad y nos amamos tanto, los 5, que no sé qué haría si no lo estuviera conmigo. Es algo que lo expresé ahí, pero es algo que me puede. Y toda mi familia. María Inés Rodríguez. Es ella, parece que su corazón late al son del amor, al son de la paciencia, al son de la paz interior. Y es lo que genera María Inés, ¿no? Donde estás, vos sos palabra, y esas palabras siempre son cándidas, siempre son amorosas, siempre observando y destacando lo más bello de lo que observas, como dije en otro momento. La verdad es que un placer conocerte desde hace ya mucho tiempo. Y quería destacar, porque en el prólogo de este libro, Caminando la Vida, otra escritora sanrafaelina, a quien le mandamos un gran saludo, Elena Norma Bellido, fue quien lo escribió, y dice lo siguiente de la obra de María Inés. Se destaca no solo por su discurso poético, caracterizado por el predominio de la función estética del lenguaje, puesta de manifiesto en el cuidado que tuvo en la selección y combinación de las palabras que emplea en sus mágicos poemas, sino también por transmitirnos una manera especial de mirar al mundo y de expresar un sentimiento. Su composición poética, en general, se caracteriza por tener una métrica y rima libre. Por eso su creatividad sobresale en sus versos dotados de gran flexibilidad y sentido espiritual. María Inés buscó la forma más profunda y estética para poder expresar el inmenso amor que siente por todos los integrantes de su familia, amigos, escritores y cantantes. No puedo dejar de mencionar mi admiración por las perfectas descripciones que presenta en sus poesías cuando comunica lo que observa y siente ante los maravillosos paisajes sanrafaelinos y de algunas regiones de nuestro país. Bueno, dice muchas más cosas y finaliza con algo que lo voy a destacar. Dice, cabe entonces ilustrar todo lo escrito anteriormente a través de este pensamiento de Marcel Prevat. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Y estoy totalmente convencida. Muy agradecida de Norma. Sus palabras, con mucho cariño me las ha escrito. Sí, pero te ha descrito a vos, ¿sí? Tal como sos, tal como es tu obra, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero María Inés, en esta vida que le hace frente a todo sin temor, sin rencor, afrontando, decide hacer también todo aquello que le gusta, que le hace bien y por lo que se apasiona, como puede ser el teatro, ¿sí? Sí, era algo que yo necesitaba entrar para
porque es una manifestación muy propia del ser humano y representar algo que no es tuyo, una obra. Pero que no deja de ser vos, Pero claro. ahí está actuando ese otro yo que tengo, y que es un género genial de la literatura, el teatro. Y yo decía, pero ¿cómo no he hecho algo con esto? Bueno, lo podía hacer, estaba más tranquila, me sobraba un poquito el tiempo y entonces incursioné en el teatro. Estoy con un grupo Rusticana, de puede ser. Rusticana y me siento muy a gusto y bueno, pudimos hacer Además tiene una gran directora. Ay, sí, Patricia Sile es una gran profesora de teatro. Y sigo yendo, porque yo pienso, yo amo mucho la vida, por sobre todas las cosas. Y entonces pienso que a pesar de las adversidades, tengo que seguir para adelante. Y tengo que seguir para adelante para poder seguir sosteniendo a mi familia con valores, con decisiones, con todo. Y es un modo de sostenerte a vos misma también, y sí, ¿no? Y bueno, a veces estoy un poquito cansada, pero lo mismo sigo con las cosas y bueno, también he integrado otros grupos. ¿Cómo cuál? Como Alec Cultura. Alec Cultura. Ahí conocí a Jorge Luis Borges. De quien se ha enamorado, evidentemente, de su obra. Yo quiero que todos conozcan a Jorge Luis Borges. Y a veces sufro por él. Él no está, pero él se merecía todo. Y voy a seguir trabajando también con Alep Cultura porque no voy a dejar de hacer conocer la obra de Jorge Luis Borges. Este año, según tengo entendido, se propone inclinarse más hacia la lectura directamente también, Sí. ¿no? Amén de algunas otras actividades. Sí, es que es un genio. El conocimiento y el disfrute de la obra de Borges. Es que sí. El que lo conoce, el que lo empieza a conocer, no el que lo conoce, el que lo empieza a conocer se enamora, como me he enamorado yo. Por algo trascendió también, como ha trascendido nuestro gran escritor. ¿Algún otro grupo de teatro, alguna otra incursión? Estoy en un grupo nuevo, somos varias entidades y Orígenes. No es un grupo de teatro leído, creo. Sí. Específicamente sí, de teatro también, leído. Sí. Ahí también. ¿Imagina, puede ser? Sí. Imagina. Imagina. Sí, imagina. Yo no sé lo que dije. No me acuerdo. Pero, claro, Imagina es un nombre muy importante. Es teatro leído, se leen libros, se leen cuentos en distintos eventos y deja mucho porque hay cuentos que tengo uno guardado para leerlo. Pero qué bien. Que te dejan pensando y que te dejan sana el alma. Como dice esta cita de la prologuista, ¿no? De Marcel Preval, es un hallazgo afortunado que puede cambiar también el destino de un alma, ¿no? Claro. Seguro, la lectura es así. Claro, la lectura es así, te enriquece, te nutre. Y este año, bueno, el grupo tengo entendido que es reciente, pero tiene un espacio ya en una radio, ¿sí? En una radio sanrafaelina, sí, como teatro leído. Sí. Un modo de llegar a más personas de la comunidad, ¿no? Claro, no me recuerdo bien el nombre, me tienen que ayudar.
De la radio, creo que es Radio Española. Radio Española, que es del Club Español. Sí, claro. sí, la Radio Española. Sí. Sí, no me acordaba bien el nombre. Sí. Así que bueno, obviamente es el modo que tiene Marinés de enfrentar esta vida. María Inés Rodríguez es un símbolo, pero también una hermosa metáfora. Y sobre todo es un arquetipo de resiliencia. Alguien que se rejuvenece, que se reinventa, ¿no? en cada cosa, cada día, después de cada avatar. Y nos deja, bueno, una enseñanza única. Es un ejemplo. Alguien a quien leer y a quien imitar. María Inés, un placer que nos hayas visitado en este comienzo del segundo ciclo de Placeres de la Lectura. Sí, yo les agradezco muchísimo. Estoy en un lugar mágico, así es que me siento muy, pero muy feliz. Así es que ha sido un gusto para mí venir acá. Gracias. Y poder, algunas personas, que muchas me conocen, pero otras no, y me gustaría que leyeran mi obra. Ese es el premio de los escritores. ¿No hay proyecto de nueva edición? Voy a tener que hacer. Es el legado. Es el legado porque sí. soy muy regaladora y regalo mucho mis libros. Bueno, estaremos atentas a nuevas publicaciones. Sí, es que tengo mucho, pues tengo que ir al señor Carlos Barros, que es el que me los va a hacer, a que me haga. Tengo también, no lo dije, pero tengo cuentos para niños, y son bonitos mis cuentos, y también dejan una enseñanza. Sí, creo que también en no pocos casos fueron muy didácticos. Sí, los utilizaste para enseñar, ¿no? Siempre los utilicé para enseñar, porque empecé a escribir cuentos para niños cuando la guerra de las Malvinas, y tuve que enseñar toda la geografía, el mar marino, la plataforma submarina, las Islas Malvinas, el conflicto, ¿y qué mejor que fauna había? Bueno, todo eso a niñitos chiquititos de 6 y 7 años. Claro. No sé cómo hice, pero lo hice. Y después, muy lindo, claro, otro que se llama Braín en el país de la cebolla, es la historia de la germinación. Y bueno, casi todo lo hago haciendo esas cosas, haciendo cuentos, haciendo algo que a los chicos los incentive. Sí, y que no se les va a olvidar de esa manera. ¿Has elegido algún poema para leernos de Cantos de Vendimia, del libro que no hemos hablado? Sí, voy a leer uno que a mí me gusta mucho y porque da alegría al viñador. Porque hay muchos acá, pero yo le escribo a la princesa del Parral, que es la cosechadora, que hay tantas bonitas en el campo. Que no llegan a ser reinas, son las princesas naturales. Pero bueno, ¿no? Me despido con un poema del librito de Vendimia. ¿Vendimia 1 o 2 es? Este es el 2. Ese es el 2. El otro lo dejé allá. Dice: y como los pájaros quisiera ser como el hornero, que en afanosa euforia de trabajo descarga su alegría enamorado y construye su casa. Quisiera ser yo calandria y endulzarte con mi canto, y una baguala tonada te dejaría en el campo. Quisiera ser un zorzal y alegrarte las mañanas, cuando en senderos de viña me confunda con tu silbo. Y quisiera, viñador, soñador y lisonjero, tener alma de jilguero y cantar en tu parral y decirte con mi canto:
que he venido a vendimiar. Pero muchas gracias, muchas gracias.